Hermanos, que si nosotros no analizamos bien, amén, lo que Dios nos dice en su palabra, si no prestamos atención a las enseñanzas que recibimos, a veces pasamos por circunstancias que no tenemos que pasar. Yo siempre he enseñado acerca de la fe y yo estoy en contra. Tenemos pruebas, no estoy en contra de las pruebas, pero la única prueba que recibimos de Dios, Él prueba tu fe, no te prueba a ti. Hoy vamos a hablar de esto para que tú tengas un claro conocimiento y sepas que tú tienes la victoria de cualquier prueba que venga a tu vida. Tenemos pruebas, yo no niego que tenemos pruebas. Amén. Pero es necesario que entendamos el propósito de la prueba, el objetivo de la prueba y cómo yo venzo esta prueba. El título de hoy se llama Supere la prueba con fe. Amén. Voy a orar y comenzamos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Espíritu de Dios, ayúdame y trabaja conmigo en este tema para que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento, el entendimiento de que siempre, como tu palabra dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por el entendimiento y la revelación que tú nos traes en esta mañana, sabiendo que tu palabra viene con denuedo, viene con exactitud y va a ser el efecto con el cual tú le envías. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por una prueba en estos momentos, en estos días? ¿Cuántos? Amén. Todos, ¿verdad? Ahora, aquí en este día, hermanos, cada uno de nosotros, es bien importante saber si esta prueba que tú estás pasando viene de Dios o viene del diablo. Wow. Esta prueba que tú estás pasando viene de Dios o viene del diablo. Hoy, que nunca se te olvide, toma nota o ve este video después. Pero tú tienes que saber, y hoy Dios te va a explicar si la prueba que tú estás pasando viene de Dios o viene del diablo. Tú tienes que saber cuando el diablo te ataca y tú tienes que saber cuando Dios prueba tu fe. Son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy diferentes. Amén. Ok. Si la prueba viene de Dios, Él va a probar tu fe. Si la prueba viene de Dios, Él está probando tu fe para que uses tu fe y tengas victoria. Esa es la prueba de Dios. Amén. El diablo te va a probar y él va a venir con una adversidad. Él va a probar y trae otra prueba. Al momento que nosotros nos alejamos de Dios, entra él y te hace creer que es Dios probándote. No, es que si yo me alejo de Dios, tú te alejas de Dios. Él está a la expectativa. Acuérdate, la Biblia dice, Juan 10:10, el ladrón solamente vino a robar, a matar y a destruir. Jesús dice en el libro de Mateo 12:44, nos dice que cuando alguien se descuida, sale el espíritu limpio. ¿Y cuántos espíritus sucios vienen? Y el postrer estado de la persona, ¿cómo es? Peor. Sí, el diablo solamente te ataca o nos ataca cuando nos alejamos de Jesús. Cuando quitamos la prioridad de Dios, cuando quitamos la prioridad de Jesús, acuérdate, Él no duerme, Satanás no duerme. Está listo para robar, para matar y para destruir. Y nomás está observando en qué momento te alejaste de Dios. No digo que te alejas de Dios y te vas de la iglesia y no quieres la iglesia. ¿En qué momento dejaste de orar? ¿En qué momento pusiste la prioridad del sistema del mundo a la prioridad del reino de Dios? ¿En qué momento le diste más tiempo al mundo que a Dios? Y Él está observando en el momento que verdad decimos, es que hay mucha gente cristiana que nomás son domingueros. Toda la semana pasan pruebas porque sabes que Satanás está esperando que llegue el domingo para ir a la iglesia.
Entre semana es mío. Amén. Ahí es el momento, tienes que saber si la adversidad o la prueba viene del diablo o viene de Dios. El diablo ataca cuando nosotros nos alejamos de Dios. Pero cuando nosotros no nos mantenemos cerca de Dios, meditando la palabra, orando la palabra, alimentándome con la palabra, cualquier prueba que Dios ponga a mi fe, la venzo. Esa es la gran diferencia. Todos somos probados. Yo he pasado por inmensidad de pruebas. Inmensidad. ¿Ustedes creen que cuando yo pasé por aquí y me dijo que comprara? Nosotros no teníamos recursos financieros. Y mi fe fue probada. Mi fe fue probada y sigue siendo probada mi fe. Sigue siendo. Pero yo no me voy a alejar de Dios por mucho que sea probada mi fe. Porque yo sé que mientras yo me mantenga en mi fe, no importa lo que hablen, lo que digan, lo que critican, eso viene para que alejarme y que una vez que Satanás envía sus dardos para alejarnos, entonces somos presa de él. Y te hace creer que la prueba que estás pasando, Dios te la pone para que tú aprendas. No, Dios nos dejó la palabra de Dios para aprender, para aumentar la fe y para vencer cualquier prueba que Él te ponga. Dios va a probar tu fe. Amén. En primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Mientras yo me mantenga oyendo de Dios, me mantengo lejos de Satanás y cerca de Dios, para cuando Dios me dice, ahora yo te voy a dar una casa. ¿Cómo está tu fe para recibir tu casa? Pero si tu fe no está para recibir tu casa, el otro va a venir y te va a hacer creer que no la vas a poder pagar, que no va a ser tuya, que no vas a poder tener un trabajo para pagar tu casa. Y como tú no estableces tu fe en la palabra de Dios, le vas a creer a Satanás. Amén. ¿Cómo es guardada tu fe? Por el poder de Dios. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis a que sea por ahorita un poco tiempo, pero es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Sí? Mientras tú le crees a algo a Dios, va a venir una prueba, pero una prueba para tu fe. Para que tú sigas incrementando la fe y obtengas lo que Dios te prometió. Si tú te apartas de la fe, el otro viene y te hace creer que es Dios que te mandó la enfermedad. Acuérdate, en el libro de Éxodo 15:26 dice, la enfermedad que yo le envié a los egipcios no te la voy a mandar a ti. Las enfermedades no vienen de Dios. Pero te hicieron creer por muchos años que Dios te puso una enfermedad para probarte. El diablo lanza una enfermedad, tú estás fuerte en tu fe, reprendes la enfermedad. Verso 7, primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en cual aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego y va a ser hallada en alabanza y gloria y honra cuando el Señor Jesucristo se manifieste. La fe que Dios te dio es más preciosa que el oro cuando se mete a fuego. ¿Quién? Tu fe. Tú no vas a entrar al fuego, tu fe es la que entra al fuego. Y cuando tu fe entra al fuego, tú vences todo lo que el diablo te envía por tu fe, entonces le estás dando gloria, honra, alabanza a Jesucristo. Cuando éramos estudiantes y nos tocaba exámenes, nos causaba estrés, nervios por los exámenes que tendríamos. Muchas veces sentíamos o deseábamos que ya el ciclo escolar terminara, o que ya terminara la carrera para pasar más tiempo, para ya no pasar más tiempo en exámenes. En estos tiempos estamos en una sociedad muy competitiva, donde se vive un alto grado de estrés.
Por ende, constantemente tenemos que pasar por la prueba de fe. Aunque la prueba de fe no sea en un pedazo de papel como cuando eras estudiante, seguimos pasando por una prueba de fe. Los exámenes cuando éramos estudiantes causaban estrés y a veces un estrés muy grande. Yo me hacía el enfermo para no ir a las pruebas de cuando estaba en la secundaria. Y más decían, mañana vamos a hacer la prueba oral. No, yo no voy. Me enfermo, mejor la paso extraordinaria a fin de año. Aunque la pase de panzazo de 6. Pero me estresaba, me daba miedo. Amén. Y así es, así tiene que ser probada nuestra fe. Nuestra fe. ¿Ok? Nosotros tenemos que reconocer que es a través de un examen que nuestra capacidad crece. Los que lograron tener una carrera pasaron días de estrés, días de estudio, pero su capacidad fue creciendo, ¿correcto? ¿Verdad que sí? La capacidad fue creciendo porque estudiaron, pasaron los exámenes, lograron y cuando se graduaron, me salvé, no más exámenes. Ya tengo mi doctorado, ya tengo mi graduación, gracias. Ahora ya fuimos capacitados. Ahora yo voy a desarrollar en lo que yo me capacité. Así es la fe. En fe tú te vas capacitando. Le crees a Dios por un trabajo de $10 la hora. Le empiezas a creer a Dios por uno de 20, por uno de 30, pero vas a pasar una prueba de fe. Dios no te va a dar nada simplemente porque yo tengo fe que voy a tener un carro. ¿Así? Te voy a pasar un examen, a ver si pasas el examen. Amén. Nosotros tenemos que reconocer que es a través de un examen de la prueba de fe, que nuestra capacidad va a crecer. Nuestro intelecto crece y así vamos a ir formando parte de esta sociedad. Cada uno de nosotros es por el examen o la prueba de la fe que podemos experimentar el amor de Dios. Luego de que nosotros atravesemos la prueba de la fe, Dios nos comienza a bendecir. Dios nunca nos va a bendecir sin que hayamos atravesado por el túnel de la fe. Hebreos 11:6. Sin fe, ¿qué es? Sin fe es imposible. ¿Cuántas cosas son posibles para Dios? Una es imposible. Él no te puede dar sin fe. Estamos viendo que sin fe, ¿qué es? Imposible. ¿Ves? No todas las cosas son posibles para Dios. Hay una que es imposible, bendecirte sin fe. Dios no va a violar su principio porque tú llores, porque tú necesites trabajo, casa, carro, y tú llores, Señor, yo voy a la iglesia los domingos, yo oro, yo ayuno, yo estudio. Enséñame tu fe. Yo quiero ver tu fe. Y es cuando nosotros mostramos esa fe que Él hace lo imposible posible. Sin fe, ¿qué es? Imposible. Si tú y yo queremos agradar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Usar fe. La fe de cada creyente está destinada a atravesar por una prueba. La fe siempre se va a fortalecer en la prueba. ¿Qué clase de fe debemos de tener para traspasar la prueba con éxito y glorificar a Dios? Tu fe es lo único que va a glorificar a Dios. Para pasar la prueba con éxito es necesario conocer el concepto de la fe. Amén. Por eso esta iglesia siempre te va a hablar de fe. Porque tienes que conocer el concepto de la fe hasta el grado y nivel que tu fe va a agradar a Dios. Tú no le vas a pedir a Dios por cosas, Él te la va a dar. Abraham, ven fuera, Abraham, tu fe me ha agradado. Comienza a visualizar las estrellas. Abraham, yo creo que pudo contar hasta 20,000. No, Señor, ya me cansé, no puedo contar más. Bueno, así va a ser tu descendencia. Tú tienes que visualizar tus bendiciones, porque es a través de tu fe que las vas a tener. Es a través de tu fe que las vas a tener. Amén. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza viene del griego que se escribe hipostasis o espotasis, que literalmente significa, la palabra certeza del griego hipostasis literalmente significa título de propiedad. Cuando terminas de pagar tu carro o compras tu carro en efectivo, ¿qué te dan? El título. Cuando tú estás en fe, lo primero que recibes, ¿qué es? El título. Cuando tú estás en fe, lo que tú le creíste a Dios ya es tuyo. No te lo va a dar Dios a su tiempo. Ayer cuando evangelizábamos, una persona que es parte de otra iglesia me dijo, es que yo estoy orando por mi esposo, ya llevo orando mucho por mi esposo, pero yo estoy esperando el tiempo de Dios. Yo le dije, ¿cuál es el tiempo de Dios? Pues cuando Dios quiera. No, es cuando usted quiera. Sí, así nos enseñaron en el tiempo de Dios. Y probablemente esa señora lleva 9 años, no dijo los años que lleva esperando, ¿verdad? 10 años orando por el esposo. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Hoy, porque en fe es, ¿qué? Tu título de propiedad. Y le dije, mire, cuando Jesús le dijo, ven, ¿cuándo fue el tiempo de Dios? ¿Cuando Jesús le habló o cuando Pedro salió del arca? Cuando Pedro salió del arca. Porque si Pedro nunca sale del arca, nunca sucede el tiempo de Dios. Pero Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. ¿Cuándo fue el tiempo de Dios? Cuando Pedro obedeció a Dios. ¿Cuándo es tu tiempo? Cuando tú obedeces a Dios. Aleluya. ¿Ven la diferencia? ¿Ven que la revelación que Dios nos está en este lugar es para que tú ya camines en el tiempo de Dios y no en tu tiempo? Dios está esperando que tú salgas de la barca y camines en el agua. Aunque sea des 4 o 5 pasos, pero dalos. Experimenta el poder de Dios en tu vida. Amén. Recuerda, fe es tu título de propiedad. Lo que ya es tuyo está dentro de la fe. En otras palabras, nuestra fe tiene que tener una base bien firme. Si nuestra fe no es firme, vamos a fracasar en el examen de la fe. Dios, que nos crió, prueba nuestra base. Nuestra base es la fe. Nuestra fe contiene una base divina. Por eso, constantemente debemos de oír de la palabra de Dios y orar siempre en fe. Amén. La voluntad divina debe de estar en nuestras vidas. La voluntad divina debe de estar en nuestras vidas. Personas, muchos cristianos somos prosperados, pero muchos no podemos conservar la prosperidad porque dejan de agradecer y servir a Dios. La fe no solo tener fe. Cuando nacimos de nuevo, de acuerdo a Romanos 12:3, recibimos una medida de fe. El trabajo de nosotros es conservar esa fe que se nos dio. Y eso es lo más difícil a veces. Amén. Muchas personas Dios las prospera y no conservan la fe. Y no conservan la prosperidad porque dejan de agradecer y de servir a Dios. Terminan en una condenación peor que la otra o la anterior. Lo que les decía en Mateo 12, cuando el espíritu sale, la casa queda limpia, pero la persona se descuida. Ay, ya Dios me prosperó, ya me dio un trabajo, ya no tengo tanto tiempo para ir a la iglesia. Dios sabe, Él me perdona. Y Dios dice, Satanás dice, poco a poco está cayendo en mis manos. Entonces empiezan a venir una tras otra, y ay, es que Dios me está probando. No, Dios no te está probando, te estás apartando. El diablo está quitando la prosperidad que Dios te dio. Cuando Dios te prospera, sigue en fe, camina en fe, sigue agradeciendo a Dios por fe. Amén. Terminan a... Gracias. ¿Va a salir, hermano? Si pueden mover una camioneta roja, por favor, que va a salir un carro.
Aleluya. Ok. Las personas que son prosperadas y no pueden conservar su prosperidad es porque dejan de agradecer y de servir a Dios. Terminan en una condenación peor que la anterior. Es por eso que la fe que tuvieron no fue una fe real. Entonces, cuando no obtenemos una fe real, nos vamos a encontrar en constantes cambios. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Verso 7 de Santiago 1, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En nuestra vida, hermanos, cada decisión debe de ir acompañada de fe. Cada decisión que hagamos debe de ir acompañada de fe. Amén. Antes de Dios usarnos, va a probar nuestra fe. Así como en el examen en la escuela. Cada que Dios te quiera usar, va a probar tu fe. ¿Verdad? Muchas veces yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero hacer. Yo siento que Dios me llamó a pastorear. Yo siento que Dios me llamó a hacer esto. Y no están preparados en fe, empiezan a menguar. Hermano, ¿qué pasó? Hermana, ¿qué pasó? ¿Sabe que no tengo tiempo? Es que tengo que trabajar. ¿Sí? ¿Qué sucede eso? Falta de fe. Cuando tú eres llamado por Dios y vas obedeciendo a Dios, vas dejando las cosas del sistema del mundo. Muchos lo dejan inmediatamente, otros les toma un proceso. Sí, y en ese proceso Dios te va hablando. Sí, a veces me llena la tentación y cuando voy a la Florida con mi hijastro, que me dice, quédate aquí, lo que tú sabes hacer, te pagan muy bien. Le digo, no. Dice, quédate, dice, como quiera ya estás retirado y el Seguro Social te deja a ganar. Le dije, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me dejo ser tentado, voy a hacer a un lado la fe de Dios, porque yo he experimentado que el mundo no me puede pagar como me paga Dios. Si a ti te ha pagado más el mundo, sigue atendiendo el mundo, no te preocupes. Pero a mí el mundo no me va a pagar lo que Dios me paga. Amén. Yo te estoy diciendo lo que yo experimento, no lo que me han platicado. Amén. En ese viaje yo aprendí tantas cosas, que donde lo que yo miraba, yo meditaba en Dios. Yo meditaba en Dios. Yo veía el poder de Dios en cada cosa. ¿Sí? Por eso es que antes de Dios usarnos, va a probar nuestra fe. Yo le creo a Dios por el avivamiento. Sí, pero el sábado no puedo evangelizar. Entonces no le has creído a Dios por el avivamiento. Aleluya. Debemos de saber, hermanos, si nuestra fe es falsa o verdadera. Porque ya leímos en Hebreos 11:6 que sin fe, ¿qué es? Imposible. Por eso tú y yo tenemos que revisarnos, ¿mi fe es falsa o mi fe es verdadera? ¿Estoy agradando a Dios con mi fe o no? ¿Sí? Entonces, para saber si mi fe es real o falsa, Dios nos envía por una prueba de la fe. Cuando nosotros pasamos el examen de la fe, confirmamos que mi fe es verdadera. El creyente que no tenga pruebas en su fe es como un estudiante que no rinde exámenes. ¿Cómo tú vas a recibir tu título de abogado, de doctor, si no pasa los exámenes? La universidad te va a dar un título nada más porque le des, en México decimos una mordida. Puede suceder, pero no es una fe real. Pero cuando te metes a todos los estudios y te gradúas con honores, dices, ahora voy a tomar una especialidad en medicina porque pasé con mucha facilidad este examen. ¿Y a dónde vas? A otro examen, a otro nivel. Así es la fe.
Pero si la fe que recibimos, Hebreos dice, deja los primeros rudimientos y ve a otro nivel. Nosotros tenemos que vivir en el nivel 4, en la dimensión 4. Amén. Dios no se complace con una fe que no pasa examen. Dios prueba la fe de sus hijos con el fin de que pasemos a tener una fe madura. Si pasamos por una prueba de fe, debe de estar contento. Si pasas por una prueba de fe, amén, tenemos que estar contentos. Padre, gracias por esta prueba de fe, porque yo tengo fe para superarla. Me diagnosticaron esta enfermedad, pero no es mía. La fe me dio la sanidad en el nombre de Jesús. Recibiste la sanidad inmediatamente. Inmediatamente. Amén. Si pasas por una prueba de fe, no por las pruebas que manda el diablo. Amén. Tú te sabes y te conoces a ti mismo. Si tienes temor, el miedo es enemigo de la fe. Si tienes preocupación, la preocupación es enemigo de la fe. Si tienes angustia y desobediencia, es parte de que no es de la fe. Si pasamos por una prueba, tenemos que estar contentos porque el favor, el plan de Dios están ocultos en la línea de la prueba. La persona que se queja, murmura, pregunta, ¿por tengo que pasar por una prueba? Es una persona inmadura. El favor de Dios no puede operar en ellos. Si a pesar de la prueba, el creyente ora confiando en que Dios resolverá todos los problemas, Dios va a aprobar esa fe. Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Tú no ves ahorita tu casa, tu trabajo, lo que Dios te prometió, tú no lo ves. Noé también fue advertido. ¿Cuándo había llovido? Nunca había llovido y Dios le dijo, Noé, prepara una arca porque va a llover. Señor, ¿cuándo va a llover? Nunca ha llovido. Prepárala. Así también es tu fe. Prepara tu casa porque Dios va a llenarla de bendición. Y tú tienes que ver todas esas cosas. No tienes que tener, Señor, ¿cómo yo voy a preparar mi casa? No tengo trabajo. No tengo a dónde ir. Vas a ser como Abraham. Señor, ¿cómo me vas a dar prole? Si ni siquiera tengo hijos. Tengo un esclavo que traje desde allá de Ur de los Caldeos. Y es el único, lo he tenido desde joven. Abraham, yo te dije que te voy a dar una descendencia. Tú tienes que ver la promesa de Dios por tu fe. Por tu fe. Dice, y por esa fe, en el verso 7 de Hebreos 11, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Si tú estás en fe y otra persona no cree, quiere decir que esa persona se está condenando por ella misma por no creer en fe. Y tú vas a ser, como dice, tú y tu casa vas a ser salvo por la justicia que viene por tu fe. La persona que no cree o no usa fe real, esa persona es condenada por ella misma. Por la misma fe, es porque no cree en fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Cuando tú y yo estamos en fe, obedecemos. Si yo no le obedezco a Dios, no estoy en fe, estoy usando una fe falsa. Si yo le obedezco a Dios, estoy usando una fe real. Si yo no le obedezco a Dios, estoy usando una fe falsa. Amén. ¿Estamos creyendo? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dios siempre otorga lo que la fe real tiene. Si tú quieres que Dios te otorgue lo que dice esa palabra, tenemos que usar una fe real. Dios abre la ventana de los cielos para todos aquellos que Dios abre la ventana de los cielos para todos aquellos que no se alejen de la fe a pesar de la prueba. Dios, por la fe real, nos da bendiciones del cielo y las riquezas de la tierra. ¿No lo hizo así con Abraham? Por la fe,
lo bendijo, le dio bendiciones celestiales y le dio bendiciones terrenales también. Un gran hombre de Dios que prosiguió después de Moisés, Josué, aprobó la prueba de la fe del reino de los cielos. La primera prueba que Josué fue atravesar el Jordán. Vemos en Josué 3:7, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Ves? Tu fe te engrandece delante no solo de tus enemigos, de toda la gente de Israel. Es tu fe. Es tu fe. Delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como yo estuve con Moisés, así también estoy contigo. Tú pues, verso 8, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Josué tenía que pasar la prueba de la fe para llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Amén. ¿Cuántos padres y madres estamos aquí? Tenemos que pasar todos los exámenes que Dios nos ponga. Tenemos que pasarlos por fe y llevar a tu familia a la tierra prometida. Imagínate, nada más imagínate, Josué obedeciendo a Dios, una multitud de gente siguiéndolo. Llegan al río Jordán. El río Jordán estaba en su magnitud, muy lleno. Y Dios le dijo a Josué: dile a los sacerdotes que se paren ahí. Y Josué, ¿y cómo va a ser posible? Y veía para allá y las aguas de arriba venían con fuerza. No, nos vamos a ahogar. Pero podemos pensar eso, pero no debemos de darle nacimiento. Josué pensó todo eso y dijo: bueno, yo voy a hacer lo que me dijo Dios. Sacerdotes, párense aquí, a la orilla. En cuanto se mojen los pies, párense ahí. Se pararon con el arca del pacto. ¿Y qué sucedió? Las aguas se empezaron a detener por allá. Y esas aguas dejaron de correr. ¿Y qué sucedió? Los hijos de Israel pasaron. ¿Ves lo que tu fe puede hacer? Eso es lo que tu fe puede hacer. Por eso tenemos que tener una fe real. En Josué 3:13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, tú le sirves al Señor de toda la tierra. Amén. Se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Verso 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Verso 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendieron al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Aleluya. La fe real se obtiene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros, padres, madres, tenemos una responsabilidad de pasar a nuestras familias por el río Jordán a través de nuestra fe. Josué tenía que pasar esa prueba de la fe. La pasó. Después Dios lo sometió a otro examen. Ahora el siguiente examen de Josué era tomar Jericó. Jericó, una ciudad muy poderosa, una ciudad que nadie podía entrar, pero Dios le dijo a Josué: yo te voy a entregar Jericó. ¿Qué hizo Dios? Le dio instrucciones a Josué. Tú siempre tienes que usar y oír las instrucciones de Dios. Cuando tú escuchas las instrucciones de Dios, nunca vas a fracasar. Cuando escuchas las instrucciones del sistema del mundo, lo más seguro es que fracases, porque Dios se va a hacer a un lado. ¿No me necesitas? Trata tú con el sistema del mundo. Amén. Josué verso 2, capítulo 6. Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con todos sus varones de guerra.
Vas a rodear la ciudad, todos los hombres de guerra van a ir alrededor de la ciudad una vez. Y esto harás durante 6 días. ¿Cuántos días? 6 días. 6 días, Señor. ¿Por qué no más un solo día? Yo tengo que trabajar. Yo tengo que atender mi familia. Dios le dijo 6 días. Si nosotros no podemos atender las instrucciones de Dios, no esperemos bendiciones de Dios. Si nosotros no seguimos las instrucciones de Dios, caemos en una desobediencia, y en la desobediencia viene aquel que está a la expectativa para venir a robar, a matar y a destruir. Verso 4, 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día darán 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas? 7. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Ay, Dios, ¿cómo va a suceder eso? Tú obedece a Dios, que Él se va a encargar de lo demás. Dios le dijo a Josué qué hacer. Josué obedeció en fe y todo Jericó quedó destruida. Padre, madre, tú que obedeces en fe, todo lo que se levante contra ti, contra tus hijos, contra tu casa, queda destruido. Queda destruido. Amén. Pero tenemos que obedecer. Si Dios te dice, sal a tu casa, unge la puerta de tu casa, aunque esté lleno de vecinos, tú sal y haz lo que Dios te dijo, que para ellos vas a estar loco. Pero tiene que ser instrucciones de Dios, no mías. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando sea Dios o sea el hombre. Si yo te hablo y te digo, el Espíritu de Dios me dijo, hermana, hermano, quisieras esto, y tú lo haces y no te sucede, es que no fue Dios. Si yo te hablo para decirte algo es porque Dios ya te dijo a ti. Yo te voy a hablar para confirmarte lo que Dios ya te dijo. Yo no te voy a hablar para darte una falsa esperanza. Lo que Dios dice sucede. Lo que Dios dice sucede. Por eso tú tienes que saber cuando Dios te habla o cuando el otro viene a usar una persona cristiana para hablarte. Ay, no, es que es un hermano, es el pastor el que me habló. Es un hermano que es líder, es una hermana que es líder y me habló y me dijo que esto iba a venir. Ten cuidado, porque si no te lo ha dicho, Dios no ha hablado. Cuando alguien te habla, te manden textos o de eso, ve con Dios. A mí no me ha dicho Dios esto, ¿por qué esta persona me dice esto? A ver, Señor, mira, aquí tengo este texto que me mandaron. ¿Fuiste tú? Respóndeme, ¿fuiste tú, Señor? ¿Quieres que haga esto? Si Dios no te habla, es que no fue Él. Amén. Ok, porque mira, estamos viendo cuántas vueltas Dios le dijo a Josué. Y Josué fue y le dijo al pueblo, marchen 7 vueltas. El pueblo, Josué, ¿por qué tenemos que hacer? Si ustedes nos quieren obedecer, yo lo voy a hacer. Si ustedes no quieren ir a evangelizar, yo lo voy a hacer, porque yo sí creo en el avivamiento. Si tú no crees, quédate en casa, está bien. Yo voy a hacer lo que yo escucho de Dios. Josué, ¿cuántas vueltas dio? Y el pueblo, porque el pueblo ya había visto que se había abierto el Jordán. Pero aún personas que ven milagros todavía siguen dudando de Dios. Cuando le dieron las 7 vueltas, ¿qué sucedió? Se derrumbaron los muros de Jericó. Amén. Tienen que caminar 7 días en fe. Probablemente la situación que tú estás pasando, tienes que caminar varios días en fe. ¿Cuántos? No sé, pregúntale a Dios. Y que sea Él el que te diga. Amén. Pedro desaprobó la prueba de fe. Después de haber visto todos los milagros que Jesús hizo, cuando Él le dijo, vayamos al otro lado, vino una tormenta y se asustaron los discípulos. Confundieron a Jesús con un fantasma. Le dijeron, ayúdanos. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy, no teman. Y todavía entró la duda en Pedro. A ver, si eres tú, haz que yo camine. Jesús le dijo, ven. ¿Y qué sucedió? Pedro fue.
Pero cuando quitó la vista de Jesús y lo puso en las circunstancias, ¿qué sucedió? Se hundió. ¿Quién puso las circunstancias? ¿Dios? No. El diablo trajo circunstancias para que Pedro se hundiera. Es la misma situación en mi vida y en tu vida. Tú le crees a Dios, tú das un paso en fe. ¿Sí? Dios me dijo, compra este lugar. Si yo te platico las adversidades que vinieron contra mí, aún de personas de este lugar, de líderes, yo no hubiera comprado este lugar. Bueno, yo no, Dios me dijo que. Pero yo ignoraba los comentarios, porque yo creía quién me lo había dicho. Aleluya. Amén. Y si día a día me sigue dando estrategias, y si nadie quiere caminar conmigo, yo sigo siendo la estrategia, porque Él va a mandar personas que se van a unir a la visión. Y los que no se quieren ir a la unión, a la visión, ya Dios está limpiando. Ya limpió. ¿Sí? Aleluya. Después de unos pasos, Pedro fracasó. Fracasó en su fe. Satanás, hermano, se presenta en la prueba para hacerte alejar de Jesús. Así le sucedió a Pedro. Pedro iba caminando por las aguas. El que vino a robar, a matar, a destruir, se presentó. ¿Y qué hizo? Que Jesús fracasara. Pero ¿a quién tenía todavía Pedro? A un Dios de misericordia, a un Dios de compasión, a un Dios de amor. Pedro, fracasaste, pero no importa, dame la mano. Y lo sacó. Le servimos a un Dios de oportunidades. Si fracasaste una vez, ya no vas a fracasar la otra, porque tienes un Dios que te dice, ven. Porque Jesús nos dijo en Juan 10, tenemos un ladrón que vino a robar, a matar y destruir. El diablo quiere que nos alejemos de Jesús para poder atacarnos. Cuando estamos con Jesús, no lo puede hacer. En Marcos 4:35, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Verso 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba. Y Jesús, ¿dónde estaba? En popa, estaba dormido. Cuando tú estás lleno de paz y de fe, te duermes. No importa que Satanás te envíe tormentas o lo que te envíe, tú estás en fe y te duermes. Y si él sigue insistiendo, te levantas y le dices, tormenta, cállate. Y te vas a dormir otra vez. Para eso necesitamos fe. Cuando Satanás vio que Jesús se durmió, dijo, ahorita sus discípulos están solos, es el momento de atacarlos. Y logró. Aquel que viene a robar, a matar y destruir, fue a sus discípulos y los discípulos se asustaron. ¿Y a quién fueron a llamar? A Jesús. Estaba en popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Estaban con Jesús, pero el diablo esperó que Jesús se durmiera para poder atacar a sus discípulos. Ahí todavía no nacían ni recibían el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú puedes dormir confiado en Dios, y cuando Satanás te va a atacar, tú sabes que el Espíritu Santo te despierta. Ora en lenguas, ora en el Espíritu. Ora porque Satanás me está pidiendo a tus hijos. Ora porque Satanás viene contra tu. Ay, Señor, tengo mucho sueño, mañana trabajo. Levántate y ora. Porque si no, Dios me probó. Es que me quitaron mi trabajo porque es una prueba de Dios. No, es porque te alejaste de Dios. No estás obedeciendo a Dios. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios te despierta en medio de la noche porque tienes el Espíritu Santo y te dice qué hacer. Te dice qué hacer y con seguridad que no fracasas. Hace un tiempo, cuando no tenía yo mucho tiempo de casado, estábamos a las 2 de la mañana, el Señor me dijo, levántate y ora en el Espíritu. Y le dije, ¿por qué? Yo todavía trabajaba. Me levanto a las 5 a trabajar, son las 2. Levántate y ora en el Espíritu, porque Satanás viene contra ti, contra tu esposa. Despierta a tu esposa. Terry, Dios dice que oremos en el Espíritu. Ella dormida empezó a orar en lengua, yo también.
quedamos dormidos y en la mañana le dije, Señor, ¿qué pasó? Es que venía Satanás con mucha fuerza. Qué bueno que obedeciste. Amén. Y nada sucedió, ni en nuestra casa, ni en nuestras vidas, ni en nuestros hijos. Amén. Cuando estaban ellos en la tormenta, ¿qué hizo Jesús? Se levantó. Amén. Es imposible que el diablo ataque tu vida porque Jesús tiene toda la potestad. Mientras tú te permanezcas con Jesús, el diablo no te puede atacar. Si tú te alejas de Jesús, entonces el otro te va a atacar y te digo, te va a hacer creer, ay, estoy pasando por una prueba, oren por mi prueba. No, ora por regresar a Jesús. Regresa con Jesús. Haz las cosas como Él te mandó. No hagas las cosas como el mundo haga, ni participes del mundo. En Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿a quién le fue dada? A Él, en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la potestad? Jesús. ¿Quién murió por ti? Jesús. ¿A quién le dio el Espíritu Santo? A ti. ¿Quién vive en ti? Jesús. Sométete pues a Dios y el diablo, ¿qué hace? Huye de ti. El diablo, hermano, siempre te va a perseguir porque quiere que vivas al sistema del mundo. Mientras tú participas del sistema del mundo, eres fácil presa para Satanás. Eres fácil presa para Satanás cuando participas en el sistema del mundo. Por eso Él nos dejó el sistema del reino de los cielos. Por ejemplo, a mí me invitaron pastores para estar oyendo políticos y que votar por políticos que estén a favor. Yo empecé a meditar, me alejé de ello porque nosotros, hermanos, no podemos pelear con fuerzas naturales. Estar protestando, estar haciendo esas cosas, estás peleando con fuerzas naturales. No estás usando fe. Cuando prendieron a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Si yo peleo con fuerzas naturales, le llamo a ángeles, vienen y los destruyes, pero no, yo peleo con fuerzas sobrenaturales. Lo mataron y pensaron que tenían victoria. ¿Qué sucedió el tercer día? ¿Por qué? Porque peleó con fuerzas del reino de Dios. No peleó con fuerzas naturales. Si hubiera peleado con fuerzas naturales, vienen ángeles, destruyen a los romanos, a los judíos, pero Jesús no resucita por haber desobedecido al Padre. Pero no, yo no peleo. Mátenme, crucifíquenme, entiérrenme, en 3 días aquí los veo. ¿Sí? Cuando nosotros obedecemos a Dios, en 3 días resucitas, sin usar recursos naturales. Amén. Dice Primera de Pedro 5:8. ¿Cuántos a veces tenemos ansiedad? ¿Cuántos? 2 o 3. Pero yo creo que todos tenemos ansiedad. ¿Verdad que sí? Primera de Pedro 5:7 dice, echa toda ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Recuerden, el diablo siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 7 y 8. El diablo solamente entra cuando tú te alejas de Jesús. Cuando el diablo ve que somos débiles en la fe, ataca. Por eso, cada uno de nosotros debemos mantenernos en humildad y no alejarnos de Jesús. Cuando venga una tempestad en nuestras vidas, observemos primero, estoy pasando por esta circunstancia. Señor, ¿me alejé de ti? Sí, te alejaste de mí. ¿Cuánto tiempo tengo alejado de ti? Tantos días. Acércate a mí y yo voy a estar contigo. Amén. Cuando venga una tempestad en nuestras vidas, observemos primero qué tan alejado he estado de Jesús. Cuando estamos con Jesús, el diablo viene por un camino, pero por 7 sale huyendo. Eso lo puedes ver en Deuteronomio 28, 7. Salmo 91, todo el Salmo 91, lo único que hay ahí, promesas de Dios para tu vida. El diablo, hermano, siempre desea sembrar su sistema en nosotros. El diablo siempre desea sembrar su sistema en nosotros. ¿Entienden eso?
¿Sí lo entienden? ¿Sí? Mientras tú no dejes que Satanás siembre su sistema, vas a ser victorioso. Amén. Van a entrar inquietudes, van a encontrar circunstancias para que Satanás ponga su sistema dentro de ti. Gracias a Dios por los que vinieron hoy y dijeron, no, aunque me ofrecieron trabajar, yo voy al servicio. Dejaste el sistema del mundo para venir al sistema de Dios. ¿Y sabes qué? Dios te va a bendecir más de lo que el mundo te puede bendecir. Lo estamos viendo en la palabra. Te lo he repetido muchas veces. Cuando Dios me mandó y me dijo que dejara de trabajar $42 la hora. ¿Estás seguro, Señor, que fuiste tú? Y luego le pregunto a mi esposa. Dije, mi esposa va a decir que no, que trabaje. Honey, el Señor me habló y me dijo que dejara de trabajar. Hazlo. Hazlo. Y los biles y todo, obedece a Dios, me dijo. Ok. Hablo a la compañía, no más trabajo para ustedes. Muchas gracias. Oh, no, ¿quieres aumento de sueldo? ¿Qué quieres? No te queremos perder, no. La tentación, el sistema del mundo, ofreciéndome su sistema. Ofreciéndome su sistema. Yo ya tenía mi primer retiro de la unión y el Seguro Social me dejaba trabajar. Y trabajaba en una compañía de pintores y podía trabajar 2 o 3 horas y me daban las 8 horas completas. Eso era una bendición. Y cuando yo miro eso que Dios me dijo en pleno apogeo de que yo ya estaba arraigado en esa compañía y trabajaba 3 o 4 días y me pagaban las 40, yo digo, wow, qué bendición. Y Dios me dice, déjalo. ¿Cuánto nos atreveríamos a dejar un trabajo y creerle a Dios? Al principio es difícil, sí, pero vas viendo cómo viene la provisión de Dios en una manera sobrenatural. Tú estás joven, trabaja, pregúntale a Dios cuáles son los horarios que yo trabaje para ti, porque yo quiero servirte a ti. Yo sé que el sistema del mundo me quiere cautivar, pero yo quiero ser libre del sistema del mundo. Amén. Nos dejamos de centrar en las cosas del reino por cosas terrenales. Dejamos de interesarnos en Jesús y nos interesamos en el mundo. Amén. Tenemos que, ¿cómo puedo? El diablo desea sembrar su sistema en nosotros. ¿Cómo puedo yo saber si me he alejado de Dios? Primeramente, dejamos de interesarnos y nos convertimos solamente en domingueros. Yo no puedo adorar a Dios más que los domingos. Entonces, perdemos ese interés de ir a los servicios de adoración, de agradecimiento a Dios para escuchar su palabra. Dejamos de interesarnos en Jesús y nos interesamos más de lo que el mundo tiene. Nos dejamos de centrar del reino de Dios por las cosas terrenales. Dejamos de seguir a Cristo para servirnos a nosotros mismos. Ya no hay deseos de leer la Biblia, de orar, de evangelizar o asistir a la iglesia. El mundo comienza a ser más placentero en mi vida. Como resultado, voy a pasar por una prueba, de aflicción que proviene del diablo. En el momento que nuestro interés está en el mundo, es cuando el diablo dice, es mi momento apropiado para que mis planes se pongan en marcha. Yo he observado, dijo el diablo, que se ha alejado de Dios. Es tiempo de atacar. Lo logra y les hace creer que es Dios probándolos. El arrepentimiento es la respuesta para todo esto. El arrepentimiento es la respuesta para que la prueba del reino de los cielos venga a nuestras vidas. En el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, nuestro Señor. Nos ponemos de pie. Yo sé que Dios nos ha hablado de una manera maravillosa,
Yo sé que es momento de decisiones en nuestras vidas. Yo sé que Dios nos ha hablado. La semana que entrará